apertura de la precampaña, la Junta Central Electoral esta semana dio inicio formal a la contienda interna de los principales partidos políticos que postularán a sus actores en las elecciones de febrero y mayo del 2020. Mediante un documento oficial emitido por el Pleno de esa institución, la Junta Central comunicó que de conformidad con las nuevas normativas de partido y régimen electoral, a partir del pasado 7 de julio, los aspirantes de los partidos quedan facultados para iniciar sus actividades proselitistas. Que en este proceso electoral de estos 3 meses, el Partido Revolucionario Moderno va a vincularse y va a penetrar más en la sociedad. Andrés Matos, vocero del Partido Revolucionario Moderno, dice que en el PRM ya se han inscrito más de 15,000 postulantes, incluyendo a 2 de sus principales figuras, el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, quienes aspiran a encabezar la boleta PRMista de cara a las elecciones. Con esta inscripción de los principales contendores por la nominación presidencial, el partido inicia una campaña interna que va a diseminarse por todo el país. Y esta es una campaña que va a vincular al partido de manera efectiva y, si se quiere, alegre, pero también con principios, con voluntad para lograr que el partido llegue al poder. Matos está convencido que los aspirantes a cargos electivos en el PRM respetarán las normas y directrices dictadas por ese partido para que el proceso no quede manchado, como asegura ha ocurrido y está ocurriendo con otras organizaciones políticas. La dirección del partido tiene una serie de requisitos y una serie de controles para que el que se distraiga, el que se desvíe de esa prédica y de esa conducta que debe seguir un PRMista, será llamado a capítulo, será llamado la atención, y si tiene que prohibírsele su candidatura por haber transgredido la norma no solo del partido, sino de la sociedad, tú puedes estar seguro que el partido lo va a hacer, porque están definidos en los reglamentos. En el Partido de la Liberación Dominicana el panorama luce completamente distinto, debido a la evidente lucha interna y a la gran tensión en la que en estos momentos protagonizan los grupos de las corrientes que siguen por un lado al expresidente de la República Leonel Fernández y por otro lado quienes promueven que el presidente de la República Danilo Medina opte por un tercer mandato presidencial mediante una nueva modificación de la Carta Magna Dominicana. Un sector de nuestro partido, liderado por el compañero presidente, doctor Leonel Fernández, ha adoptado una posición frente al Congreso Nacional con el fin de impedir que éste conozca una eventual iniciativa legislativa tendente a convocar la Asamblea Nacional Revisora para reformar la Constitución y permitir la habilitación del presidente de la República, compañero licenciado Danilo Medina, para optar por un nuevo periodo presidencial. Discrepamos de la idea de que los compañeros que apoyamos al presidente del partido y expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, mantenemos una actitud de beligerancia y desafío al plantear nuestra oposición a una segunda reforma constitucional consecutiva. En ruedas de prensa por separado, ambas corrientes, danilistas y leonelistas, fijaron posiciones discrepantes que a todas luces dejan entrever la crisis partidaria en la que se encuentra sumergido el partido oficialista. Deseamos hacer un llamado al compañero Leonel Fernández y sus seguidores para que sus posiciones sean expresadas en el marco del debate normal dentro de las cámaras legislativas. Nuestro partido cuenta con los mecanismos para encauzar las aspiraciones políticas de cada quien. Por eso abogamos y conseguimos que se adoptara por ley las primarias abiertas para seguir siendo ejemplo de apertura y participación democrática. En las actuales circunstancias resulta improcedente imponer una reforma constitucional cuando el 70% de la población dominicana, es decir, que de cada 10 dominicanos,
7 han manifestado de manera consistente en los últimos 2 años su oposición a la misma. La situación por la que atraviesa el Partido Morado ha provocado gran tensión en toda la sociedad, llevando incluso a que instituciones como el Congreso Nacional y otras que se encuentran en el centro de los héroes hayan sido totalmente militarizadas. A esta alegada lucha en contra de una posible reforma constitucional también se han sumado varias figuras, incluyendo líderes políticos opuestos al PLD. Que el continuismo no tiene los votos para hacer pasar la modificación constitucional y que solo podrían conseguirlo mediante la práctica del soborno. Reiteramos que constituye una agresión al primer poder del Estado el cerco que se mantiene ante el Congreso Nacional. Lo que vaya a pasar de ahora en adelante hasta mayo del año venidero será algo muy propio de las maquinarias partidarias que están buscando perpetuarse o permanecer en el poder, conservar el poder. Sin embargo, para el sociólogo y hacedor de opinión pública Juan Miguel Pérez, la apertura de la precampaña, lejos de su esencia de representar el ejercicio democrático de los partidos políticos, lo que traerá consigo es intranquilidad y desasosiego a la ciudadanía. Se va a ver ese chorro de dinero corriendo en actividades propagandísticas, mientras la realidad del país, la construcción de la nación, va a ser relegada a un segundo plano, por lo menos en sus aspectos fundamentales, ¿no? Asegura que el comportamiento de la clase política dominicana refleja un evidente atraso en todos los niveles, lo que a su juicio imposibilita que estos actores, mediante el diálogo, la comprensión y la anuencia, acojan de manera interna sus representantes. Cita como una muestra de ello los hechos lamentables y violentos que en reiteradas ocasiones han ocurrido y que siguen ocurriendo. Todas esas cosas que hemos ido viendo, todos esos actos de violencia interpersonales que vemos a diario en las calles, no son más que el reflejo de esa violencia que la clase dirigente ha establecido como paradigma de interacción entre ellos. Hay un desprestigio del partido gobernante y por otro lado hay una desconfianza hacia los partidos opositores. Por primera vez, los partidos políticos de la República Dominicana acudirán a un proceso de elecciones auditadas, supervisadas y dirigidas por la Junta Central Electoral, institución que cumple y hace cumplir lo establecido en la Ley número 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana. En ese sentido, el Pleno de la Junta dio a conocer los plazos instituidos por esa legislación para los partidos y candidatos, esencialmente aquellos que se acogieron a la celebración de primarias abiertas y cerradas, como fue el caso del PLD y el PRM. La Junta Central Electoral juega un papel aquí, diríamos, preponderante, en virtud de que ella no solamente va a fungir como árbitro para las elecciones ya programadas para febrero y mayo del año que viene, sino también que ella es el árbitro para las primarias y para las escogencias en sentido general de las precandidaturas. Samuel Genao, abogado experto en asuntos electorales, explica cómo desde ahora en lo adelante serán los procesos eleccionarios, primero internos para los partidos políticos, luego generales para toda la ciudadanía. Ahora mismo nuestro sistema político está eminentemente legalizado por la Ley 3318 y la Ley 1519, que son el fundamento y el reglamento legal para nosotros dirigirnos y dirigir nuestra campaña política. Nosotros tenemos que tomar en cuenta 2 plazos para el periodo de pre-campaña. Número 1, que es el plazo del 22 de agosto, que es donde vencen las inscripciones de los precandidatos ante la Junta Central Electoral, y el 6 de octubre, que es el plazo para los que van a celebrar primarias abiertas y cerradas. Y obviamente del 10 de octubre al 27 de octubre para los que van a escoger su candidato en una de las modalidades distintas a las primarias. Las primarias internas simultáneas para los partidos políticos están programadas para el 6 de octubre del presente año y las demás modalidades se desarrollarán del 10 al 27 de ese mismo mes. En dichos procesos se escogerán candidatos para las elecciones del 16 de febrero y el 17 de mayo del año 2020, en el que estarán en juego más de 4.000 cargos electivos.
En los comicios del 17 de mayo se votará por el presidente, el vicepresidente de la República, los 32 senadores, los 178 diputados provinciales, a lo que se suman los 5 diputados nacionales y 7 del exterior, y un 20% de representantes para el Parlamento Centroamericano Parlacén e igual cantidad de suplentes. En este contexto, el panorama político de la República Dominicana luce bastante complejo a raíz de las reiteradas manifestaciones frente al Congreso Nacional para impedir que se someta un proyecto de reforma constitucional y el nuevo elemento de la llamada que realizó el secretario de Estado de los Estados Unidos al presidente de la República, Danilo Medina, instándole al respeto de la institucionalidad y al respeto de la misma Constitución dominicana, ya que el presidente de la República, Danilo Medina, aún no tiene ningún comentario sobre si va a aspirar o presentarse o no en un nuevo proceso electoral encabezando él la boleta del PLD. Se espera que las decisiones adoptadas por los políticos dominicanos sean siempre para mejoría del pueblo y no para su propio beneficio.